feliz de estar aquí. Como dijo Flor, tenemos muchos temas para cubrir hoy. Mi idea de hablar hoy de ChatGPT es hacerlo súper introductorio, pensando que es un tema que probablemente lo hayan escuchado, algunos capaz ya lo han usado, otros no. Entonces la idea es hacer como un repaso general de qué es la herramienta, cómo sacar el mayor provecho, y es muy probable que nos queden muchos temas sin cubrir. Por suerte recibimos un montón de preguntas de todos los que se anotaron antes del encuentro. Y bueno, y hay de todo, así que trataré de cubrir la mayor cantidad de los temas que han preguntado. Yo los invito a que dejen las preguntas en el chat a medida que vaya avanzando y al final vamos a tener un tiempo para preguntas. Y las que queden pendientes es muy probable o que enviemos las respuestas en futuras comunicaciones o incluso, como decía Flor, poder hacer de este webinar como una serie de encuentros donde seguimos hablando de inteligencia artificial y un poco que ustedes también nos digan qué temas les interesan escuchar. Bien. Antes de comenzar, te pido, Flor, si me ayudas, me gustaría hacerles una encuesta rapidita, que cada una pueda responder a 2 preguntas, que eso me va a ayudar también a entender un poco hoy, entre quienes estamos aquí, que ya somos más de 50, cómo hemos usado esta herramienta, si la han usado, y bueno, te pido, Flor, si... Ahí va, ahí vamos a alargar la encuesta, van a poder ver que está corriendo, cualquier cosa nos escriben. Bueno, súper, o sea, 85% ya lo usó, así que está bueno porque yo si no le iba a mostrar. Para el resto que aún no lo han usado, no se preocupen. Más adelante yo voy a mostrar un ejemplo donde vamos a ir al chat, pero quería también tener un poco claro qué tantas lo habían realmente usado, más allá de capaz de haber escuchado el nombre. Así que si querés pasamos a la siguiente, Flor. Esta pregunta es para el 85% que respondió Para que sí quienes la ha ya lo usado. usaron. Exacto. Está súper peleado. Varios que la usaron 1 o 2 veces. Me interesa conocer también la experiencia. Ahí vamos Y además, la mayoría, ¿no? En cuanto a los porcentajes. a Bueno, hay compartirles que... los resultados. Bien. Tenemos el 33% que lo usó 1/3, digamos, lo usó 1 o 2 veces. Después tenemos otro tercio que lo usa de manera semanal. Está súper bueno. Y un porcentaje súper alto, 31% que lo usan a diario. Así que bueno, ahí está bastante repartido, digamos. Un poco también la idea de hoy es apuntar a todas las personas, digamos, aquellas que no lo han usado, aquellas que lo han usado 1 o 2 veces, y tal vez los que lo usan a diario les parezca, no sé, a veces un poco introductorio, pero espero que igual se puedan llevar algo de valor de la charla de hoy. Y también si tienen preguntas tal vez un poco más avanzadas, no duden en dejarlas por el chat. Y como les comentaba, podemos también hacer alguna sesión a futuro, enfocarnos en algún área específica que les interese a aquellos que lo estén usando más seguido. ¿Bien? Así que si les parece ya comienzo, así no esperamos más. Bueno, gracias a todos por las respuestas. Un poco pensado hoy cubrir todos estos temas, espero que nos dé el tiempo. Para comenzar, una introducción de qué es el chat. Bueno, casi todos lo han visto, es un chatbot, básicamente. Nosotros podemos acceder a través de la web a una URL, que es la que aparece aquí. Y detrás del chatbot hay una inteligencia artificial, que se llama inteligencia artificial generativa, que es un tipo de inteligencia artificial, que lo que permite es comprender, responder a ciertas preguntas que le enviamos al chatbot utilizando lenguaje natural y además en tiempo real. Esto realmente ha cambiado la forma en que hemos visto en estos últimos meses poder acceder a tecnología que ya hace años existe, pero de una forma súper amigable y usable y llegar a todo tipo de público, ¿no? En mi experiencia, nosotros hace tiempo venimos usando inteligencia artificial, tanto en abstracta como en Aptim, y lo hemos hecho a nivel de integraciones en productos, con equipos de data scientists, o sea, personas especializadas en poder entrenar modelos de inteligencia artificial, y hoy en día a través de este chat, cualquier persona con acceso a internet, creándose una cuenta, puede acceder a este chatbot que de nuevo detrás utiliza una inteligencia súper avanzada. ¿Cómo funciona? Esto también está súper simplificado, ¿no?
pero hay un modelo de lenguaje que se llama GPT, por eso también se llama ChatGPT, que bueno, puede generar respuestas personalizadas a nuestras consultas en base a qué es lo que le estamos preguntando, qué es lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué es tan importante esto? Como habrán visto también en muchas de las noticias, algo yo ya lo mencioné, esto democratiza de alguna manera el acceso al uso de inteligencia artificial, que hasta recientemente estaba reducido a cierto tipo de equipos o personas, que obviamente nos impactaba a todos porque muchas de las herramientas en el día a día nosotros usamos utilizan por detrás inteligencia artificial. Una súper común son las cámaras en los aeropuertos cuando nosotros viajamos para poder hacer reconocimiento facial. Entonces, no es algo nuevo la inteligencia artificial, sí es algo que ha cambiado con la aparición de este chat, el que cualquier persona hoy lo pueda acceder y además tiene una cantidad de usos enormes. Por otro lado, también, aquellos que lo han usado más lo pueden haber visto, que no, al menos en mi visión no es tanto que hoy el chat nos sustituya a nosotros, ¿no? Como personas, en nuestro trabajo, etcétera, sino que realmente tiene un gran beneficio a la hora de amplificar nuestras capacidades, nos ayuda a hacer las cosas mejor, ya sea más rápido, ya sea porque nos ayuda a aprender ciertos temas que no entendemos. Yo lo veo más como esta idea de copiloto, que tal vez la hayan leído por ahí, tener como un copiloto, un asistente que nos ayuda en ciertas tareas porque lo puedo hacer mejor, más rápido, y bueno, y también eso hace que nuestro trabajo después se vea impactado. Y como eso también decía, impacta nuestra productividad. En esta área yo creo que es donde están las mayores oportunidades de esta tecnología. Rapidito cómo funciona, para que se hagan una idea, también esto es súper simplificado. Tiene una etapa estos modelos donde se entrenan. El chat ya se entrenó en billones de datos accesibles en la web, muchísimos libros. Eso fue una etapa que sucedió ya hace un año. Entonces, cuando liberaron el chat en noviembre del año pasado, ya estaba entrenado en esa cantidad de datos. Entonces, cuando nosotros le pedíamos, digamos, cierta información, lo que hacía el chat y lo que hace hoy es generar una respuesta en base a buscar en su memoria, en base a toda la información y los datos en los cuales se entrenó, cuál es la respuesta más probable. Yo ahora les voy a contar muy brevemente y también de manera resumida cómo es que genera esas respuestas y realmente qué tanto entiende de lo que le estamos preguntando y qué tanto hay de probabilidad matemática, etc. Muchos habrán visto que hay una versión nueva del chat ya hace varios meses, que se llama GPT-4. Hay varias diferencias con la versión anterior. Una versión es paga, la otra es gratuita, también algunos lo deben haber visto. Aquí hay algunas diferencias entre una versión y otra, las que voy a resaltar. Una es que obviamente una de las mejoras que se hizo con la versión nueva de GPT-4 fue en base a que se entrenó, no es algo público, pero se dice que se entrenó en 10 veces más cantidad de datos que la versión anterior, entonces hace que pueda tener más precisión. En ciertas pruebas que se le hacen a las distintas versiones del chat, los resultados han sido mejores, por ejemplo, pruebas de matemática. También nos permite tener mayor cantidad de datos que le podamos dar en la entrada, que eso también es una limitación. Capaz que a alguien le pasó que en un momento, digamos, les pegamos un texto y de repente dice que no acepta todo el texto porque ya no acepta más caracteres o más palabras. Entonces la versión nueva tiene como una ventana, se le llama, de contexto más grande. Y también el equipo que está detrás de ChatGPT, que es una empresa que se llama OpenAI, han trabajado mucho en hacerlo más confiable, más seguro. Esto es parte del entrenamiento que lo siguen haciendo con humanos. O sea, hay equipos de personas donde le dan como una retroalimentación al modelo que está por detrás y así el modelo va generando. Eso también lo podemos hacer nosotros como usuarios. Ustedes deben haber visto que hay una opción a veces cuando nos genera la respuesta que le podemos decir si nos resultó que la respuesta fue buena o no. Eso lo siguen usando para entrenar al modelo. Entonces es algo vivo, digamos, que se sigue entrenando, pero hay gran parte del entrenamiento que ya sucedió, que cuesta muchísimo dinero porque requiere mucha capacidad de cómputo, y en cada nueva versión del modelo se ha ido también incrementando la cantidad de datos que se han usado, o los que se conocen también como los parámetros del modelo. Entonces eso para que tengan como una idea también de cómo está funcionando por detrás.
Y ahora rapidito le quería dar también como una introducción a cómo genera respuestas. Esto me interesa porque es súper importante también a la hora de usar el chat y cómo nos comunicamos con el chat, entender cómo es que nos llega a darnos una respuesta y si es coherente, no es coherente, si realmente no, muchas veces le planteamos, realmente funciona, realmente sabe, o le pregunté algo súper básico y me respondió cualquier cosa, entonces ya no confíe, me parece que realmente no es tan inteligente. Bueno, ¿cómo funciona por detrás, súper simplificado, o cómo genera las respuestas a nuestras preguntas? Básicamente lo que hace es, en base al input o la instrucción que le damos, que en este caso puede ser esta pregunta de quién fue la primera persona en pisar la luna, como yo le comenté que fue entrenado en una cantidad enorme de datos y que eso lo guarda en su memoria, lo que hace el modelo es ir a su memoria y buscar cuántas veces o en qué lugares ocurren ciertas palabras en base al contexto que yo le di y calcular cuál es la que tiene mayor probabilidad a ser la respuesta correcta. Entonces, en este caso, va a ir a buscar, digamos, como a su memoria, todas las veces que ocurren las palabras primera persona en pisar la luna, ¿no? Entonces, es muy probable que en todos los, digamos, textos que se entrenó el chat, aparezca la palabra, por ejemplo, Neil Armstrong, ¿no? Y además, no solo eso, sino que le da más peso a cierta parte de la entrada. En este caso, yo le estoy preguntando quién es. Entonces, va a estar buscando probablemente un nombre de una persona, ¿no? Entonces, ahí es como hace después el enganche y nos da la respuesta de quién fue la primera persona en pisar la luna. Para darles un ejemplo más claro de cómo funciona este tema de probabilidades, si yo lo que hago, por ejemplo, es preguntarle que me diga o que me complete la siguiente frase, la capital de Francia es, bueno, ahí va a buscar en el contexto que yo le di, que es la capital de Francia, va a entender que estoy buscando una capital y que es de Francia y lo va a hacer lo mismo, va a ir a buscar a su memoria en qué lugares aparece relacionado a estas dos palabras, cuál le sigue, digamos. Entonces, bueno, ahí le asigna cierta probabilidad de ocurrencia, entonces en este caso, en el ejemplo que les creé, que incluso lo creó el chat, yo se lo pedí, le asigno un 90% de chance a que París es la palabra más probable, que continúe esta frase, un 5% a Londres, un 4% a ciudad y un 1% a papa. Bien, esto por detrás es mucho más complejo, es un algoritmo matemático que asigna las probabilidades, que tiene en cuenta los distintos pesos, fue basado en un paper que salió en el 2017 de Google, que hizo que estos modelos que ya se venían entrenando tuvieran como un salto significativo en qué tan bien nos dan la respuesta, que hasta parece que fuese un humano, ¿no? A todos les debe parecer esa sensación de que a veces nos olvidamos y sentimos que estamos hablando con una persona. Pero por detrás, bueno, hay probabilidades, es, digamos, algo que obviamente ha ido mejorando con el tiempo y como yo le decía, es importante entender cómo funciona porque, por ejemplo, que es algo que yo no voy a cubrir hoy, pero se los comento, nosotros podemos, como usuarios del chat, en cierto sentido, modificar qué tanto queremos que se basen estas probabilidades, o sea, qué tan, que se le llama temperatura, ¿no? Qué tan creativo queremos que sea, o qué tan enfocado en dame siempre la respuesta correcta. Esto en algunos casos nos sirve que nos dé la respuesta correcta, como en este caso, o la más probable, y en otros casos también, cuando estamos pensando en generar textos o buscamos más creatividad, le podemos dar mucha más aleatoriedad a este tema de probabilidades, es algo que lo podemos manejar nosotros con un parámetro que se llama temperatura, y ahí es donde manejamos desde que las respuestas que nos den sean, que no nos dé a todas las mismas respuestas también, ¿no? Eso también es algo que está súper bueno. Así que bueno, esta es la parte de cómo funciona de manera súper reducida, obviamente, y resumida, por detrás el chat. Tiene muchísimos usos y aplicaciones. Varias de las preguntas que nos llegaron antes de esta charla era, bueno, ¿cómo puedo aplicarlo a mi trabajo? ¿Cómo puedo aplicarlo al testing? ¿No? Debe haber muchas personas acá que están o buscando una reconversión a testing o yo trabajando en testing. ¿Cómo lo puedo aplicar en una pregunta en educación? Bueno, hay muchas aplicaciones. Yo aquí básicamente puse ejemplos o que ya lo hemos hecho, en el caso, por ejemplo, de desarrollo de software y testing,
O ejemplos que vi que se pueden, que otra persona, otra empresa ya también lo ha podido resolver. A la hora de desarrollar software tiene muchas aplicaciones, capaz que varios ya lo han usado, nos puede ayudar a generar código, le podemos pedir en base a escribirle, digamos, qué es lo que estamos buscando o qué queremos resolver, que nos genere el código para un programa que podamos después ejecutar. Le podemos compartir nuestro código que nos ayude a solucionar algún problema que tengamos, porque no sé, no nos funciona, no nos corre bien. Es súper bueno haciendo esta tarea. Le podemos pedir que optimice el código, que vea dónde podemos mejorarlo para que sea, por ejemplo, más rápido y más performante. Y algo que está súper bueno es también que en base a lo que le compartamos del código, que nos dé la documentación, que nos diga, por ejemplo, qué está haciendo el código. Eso es algo que muchas veces los desarrolladores también necesitan. Y por otro lado, a la hora de testing, que eso también fue en varias preguntas que llegaron, nosotros hicimos varias pruebas de concepto también abstractas, donde, por ejemplo, hicimos una extensión de Chrome, donde nos puede ayudar en ciertas pantallas que estamos haciendo pruebas manuales, generar automáticamente los datos de prueba, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un formulario donde tenemos que llenar nombre, apellido, teléfono, email, y bueno, queremos probar ese formulario con distintos datos de prueba, distintas combinaciones, casos límites, etcétera. Entonces, esos datos le podemos pedir, por ejemplo, al chat, en este caso fue a través de la extensión de Chrome, pero por detrás llamamos al chat, a que nos genere esos datos. Y eso nos ahorra tiempo específicamente en ese paso de generar datos. Nos puede también ayudar a automatizar pruebas. También como genera código para programas, genera el código para una prueba que querramos correr de manera automatizada. Y así también muchos ejemplos más de cómo en ciertas tareas que hoy tenemos como testers, el chat nos puede estar ayudando a completar esas tareas de manera más rápida, automática, más eficiente, etc. De nuevo, son algunos ejemplos, hay muchos más, y me encantaría también, si han visto otros ejemplos que no están aquí, que los dejen también en el chat. Puse otras áreas donde también lo hemos visto usado y lo hemos visto que puede aportar valor. En el área de ventas, ¿no? Respuestas a las preguntas frecuentes de clientes, ¿no? Esto en general ha sido incluso el uso de los chatbots más conocido, ¿no? Lo que tiene el chat GPT, distintos otros chatbots, es primero que la conversación se siente realmente que estás hablando con una persona y puede responder, digamos, a muchas preguntas variadas. Por otro lado, obviamente tenemos que controlar en cierto sentido qué tipo de pregunta queremos, o filtrar qué tipo de pregunta vamos a responder. Y tiene otra opción, que eso lo voy a mencionar más adelante, que es el poder alimentar al chat con nuestros propios datos. Porque yo, como les comentaba, el chat ya fue entrenado con billones de datos que existen en la web, pero el chat, por ejemplo, puede no conocer nuestro stock de ventas, o sea, no lo conoce hoy, o no conoce detalles de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestros productos. Entonces ahí a la hora de generar un chatbot es importante también ver cómo acceder a esa información. Hay distintas formas de resolver eso, pero bueno, acá hay muchas aplicaciones que podríamos tener pensando a la hora de un equipo de ventas. En marketing, también probablemente han visto todo lo que es generación de contenido, escribir, ese trabajo más creativo, es súper bueno para generar ideas, nos ayuda también a la hora de optimizar ciertos artículos, ya sea en base a ciertas palabras claves, para que se posicione mejor en Google, a crear obviamente los contenidos de las campañas de marketing, redacciones que necesitemos, ¿no? O resumir, eso es muy bueno también, resumiendo textos que le podemos pedir, hasta con un máximo de palabras, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es creación de contenido y que aplique también prácticas de marketing también ha sido muy bueno en nuestra experiencia. En lo que es People Care, que muchas empresas se llama recursos humanos, nosotros llamamos People Care, ayuda en varias áreas. Poder redactar descripciones de trabajo, nos ayuda a filtrar candidatos. Por ejemplo, si nosotros tomamos el chat, ¿no? Que la mayoría ya conoce, si le podemos dar como entrada qué características estamos buscando en la persona que está aplicando, y le compartimos además, por ejemplo, el currículum de la persona, le podemos pedir que nos diga si cumple con los requisitos o no, en caso de que no cumpla, por qué no cumple, en caso de que sí, cuáles son las fortalezas. O sea, se les puede hacer muchas preguntas en base a esa información que le estamos dando. Por otro lado, se puede usar para hacer las encuestas de satisfacción, crear las preguntas,
para entrevistas también, ¿no? Incluso relacionado a lo anterior, se le puede pedir qué preguntas hacerle en la entrevista a esa persona específicamente en base al currículum y en base a lo que nosotros estamos buscando. O sea que tiene como muchas aplicaciones que además a veces van más allá de solo ahorrarnos tiempo en automatizar ciertos procesos que hoy lo hacemos manual. Y acá agregué también otras áreas que van más allá de lo que es tecnología. En el área de salud, capaz que ya muchos han visto, se ha usado el chat ya para lo que es la telemedicina. Se ha usado de la forma en que hay un médico igual que revisa la salida del chat antes de enviársela al paciente, pero se ha demostrado de que la experiencia de los pacientes ha sido mejor cuando hay un chat involucrado, cuando el chat está involucrado. ¿Por qué? Porque incluso las respuestas del chat en muchos casos se habían medido como más empáticas que las respuestas de los doctores. Así que eso ya es algo que sucedió en un estudio que se hizo hace poco en Canadá, y ya se ha mostrado de que tiene también una ventaja. De nuevo, se usó en ese caso con esta idea de amplificar las capacidades. No sustituye al doctor, sino que lo usa el doctor o el médico o la doctora como asistente, y bueno, y le ayuda mucho a responder, por ejemplo, preguntas a través del chat. Los médicos lo pueden usar para extraer, por ejemplo, información de la historia médica de un paciente. Todo lo que sea analizar datos y obtener datos es muy bueno haciéndolo, así que obviamente esto aplica también a otras áreas. Lo podemos usar para traducir, yo lo uso para traducir textos, pero por ejemplo, de un idioma a otro. Pero por ejemplo, si hay ciertos términos médicos que a veces no entendemos, bueno, es súper fácil preguntarle al chat tal cosa qué significa, o que también en el tiempo real, en la propia interacción con el médico-paciente, poder hacer esa traducción a un idioma más natural que todos entendamos. Bueno, información de medicamentos. Acá es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, la versión actual del chat fue entrenada en esa primera etapa con datos disponibles hasta 2021. Entonces, si nosotros le queremos preguntar algo que es más reciente, es muy probable que no tenga la respuesta o que nos dé una respuesta que sea incorrecta. Esto en el último tiempo, esta limitación o esta limitante se quitó al habilitar la opción de navegar desde el chat. ¿Bien? O sea que puede acceder en tiempo real a información que está en la web. Pero tenemos que tener en cuenta que preguntas de la historia reciente, o sea, del 2021 en adelante, esa información no la tiene la versión actual del chat. Entonces ahí también obviamente hay que ver qué uso le damos en base a esto que les acabo de comentar. Y por último, de nuevo, muchas más aplicaciones, pero para poder seguir avanzando, en lo que es la educación, que yo creo que también es un tema súper delicado, ¿no? Y tal vez sea también donde más impacte esta tecnología, tanto para estudiantes como para profesores. Yo creo que tiene muchos beneficios. Para estudiantes, y esto lo he usado yo también, es que nos puede ayudar a entender temas complejos. Nos quedan dudas de una clase, bueno, le puedo preguntar al chat, no solo que me explique el tema, sino que luego que me explique, me haga preguntas, a ver si entendí, y me evalúe, ¿no? O sea, lo podemos incluso usar hasta como tutor. Por otro lado, lo que comentaba también a nivel de marketing, a veces tenemos que empezar a escribir y nos cuesta mucho, ¿no?, la página en blanco. Entonces poder usarlo como inspiración, que no quiere decir copiar todas las ideas, pero que nos dé ideas de algo que tengamos que escribir, también puede ser algo súper positivo, digamos, del uso que se le dé. Y como les decía también, que no es menor, a veces cuando no tienen la información, que eso lo voy a hablar más adelante, nos puede dar información errónea, incorrecta. Es muy importante, y más enseñando a los estudiantes, que les pidan al chat que chequee la fuente, o sea, o que incluya la fuente de la información. Entonces eso también puede ser una buena práctica para que los estudiantes practiquen. Ya sabemos que todos están usando el chat, digamos, eso, digamos, prohibirlo va a ser difícil, pero bueno, poner como ciertas buenas prácticas, sabemos que lo estamos usando, úsenlo de esta manera, ¿no? Y bueno, ¿y qué aprendemos de ese uso? Para los profesores tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Poder generar, que a veces lleva mucho tiempo, ¿no?, el material para las clases. También le podemos pedir al chat ayuda con muchas temáticas que querramos. Nos puede ayudar a corregir los trabajos también, si le pasamos, digamos,
cuál era la consigna y cuál fue, digamos, la respuesta o el entregable del estudiante, y que lo evalúe en base a cierta rúbrica que ya la tenemos definida, el chat puede hacer todo eso por nosotros. Nosotros lo hemos probado y estamos incluso haciendo más experimentos con eso. Nos puede ayudar a generar ejemplos, ¿no? Cuando estamos enseñando yo qué sé, temas de idioma español, vocabulario nuevo, o incluso problemas de matemática, súper bueno para poder generar ejemplos que podamos usar en las clases, planificar las clases. Y la última la puse porque me parecía súper interesante, hablando también con una maestra, de que a veces, también por el apuro, el poco tiempo, no preparamos mucho cómo comunicar ciertas cosas, en especial cuando son conversaciones difíciles con padres, que tenemos que darles alguna retroalimentación de algo que está sucediendo con su hijo o su hija, y a veces el chat es muy bueno, ayudándonos a ver cómo encarar cierta conversación. O yo lo uso mucho para correos que tengo que mandar electrónicos, donde a veces hay algún tema que tengo que plantear y no sé qué palabras usar o cómo llegar a la otra persona de una manera que no se sienta atacada, etcétera. Y ahí también el chat es muy bueno, ayudándonos a generar esos textos. Bien. Bueno, como les decía, hay muchos más ejemplos, no voy a seguir. Después, cuando lleguemos a la parte de preguntas, podemos ahondar en alguna de las áreas. Una de las áreas que quería cubrir hoy, y que nos dé el tiempo, es algo que en inglés se llama Prompt Engineering, en español la traducción sería Ingeniería de Instrucciones, que básicamente es, yo lo puse acá, es el arte y la ciencia, porque no es una disciplina hoy establecida, y realmente requiere mucho aprendizaje, prueba y error, de cómo elaborar esas entradas hacia el chat, que se llaman las instrucciones, de manera efectiva, pensando que detrás tenemos un modelo de lenguaje que es GPT, que funciona, como les comenté al principio, de manera que parece como si fuese un humano. Entonces, esto es clave, el saber cómo escribir instrucciones efectivas por la calidad de las respuestas que esperamos, ¿no? Tal vez el 33% de personas que lo usaron una o dos veces y no lo usaron más, tal vez ahí, no sé las razones por las que no lo usaron, ¿no? Pero hablando con personas que le ha pasado lo mismo es, lo usé, le pregunté dos cosas, pero la verdad es que tampoco me sorprendió mucho la respuesta, o al contrario, me respondió mal, porque yo le pregunté, no sé, algún dato, por ejemplo, histórico, o algún dato de la historia reciente, de quién ganó el partido el domingo, el clásico, y no lo vas a ver eso, ¿no? Y capaz que me responde algo que está mal también, ¿no? Entonces yo creo que el tema de ingeniería de instrucciones, que es algo súper relevante hoy, muchos lo deben haber visto, hay muchas recomendaciones, tips por la vuelta, es algo que nos puede ayudar a nosotros como usuarios a sacar el mayor provecho de la herramienta. Y además, realmente, una vez que entendemos cómo, o tenemos ciertos tips que nos ayudan a crear mejores instrucciones, poder después reusarlas, ¿no? Poder tener, por ejemplo, una instrucción para generar contenido de X tipo que necesitamos, tener una instrucción para generar datos de prueba, en el caso de testing, ¿no? Como tener después, como si fuese una base de datos, ¿no? De instrucciones que podamos tenerlas nosotros, compartirlas con nuestros compañeros de trabajo, en caso que tengamos otros que les aporte valor. Y bueno, y así creo que esa área es algo que cada vez más se le está dando importancia, porque realmente hay una gran diferencia en cómo le preguntamos y el resultado que obtenemos. Bien, entonces hoy les voy a dejar algunos tips, yo les llamé buenas prácticas, que son súper generales, pero que a mí me han ayudado a mejorar la forma en que le pregunto al chat y que obtengo el resultado, y que realmente me aporte valor ese resultado. Y también acortar el tiempo de iteración. A muchos les ha pasado que le hacen una pregunta, le responde X cosa, no le gustó la respuesta, le vuelven a agregar algo, y ahí como que siguen y tal vez llegan a algo que les convence o no, y al final no sabemos realmente qué era lo que le teníamos que preguntar al principio, en todo caso, para que nos dé la respuesta que buscábamos. Entonces, bueno, acá son algunos tips para buscando eso, buscando sacar el mayor provecho de la herramienta y que realmente nos aporte valor y ahorrarnos tiempo en esa interacción con el chat. Entonces, la primera buena práctica o tip es realmente tengamos una conversación. Y a esto me refiero con, yo a veces hablo con una persona
le hago una pregunta, me responde, o me dice no entendí, o me responde algo que no es lo que yo esperaba, y yo vuelvo, digamos, a hacer otra pregunta, o a pedirle, a preguntarle qué fue lo que no entendió, y ahí se da un ida y vuelta. Bueno, con el chat es igual, o sea, el modelo va a ir aprendiendo también de lo que nosotros le decimos, por eso el darle retroalimentación. Si nos responde algo que creemos que no es correcto, o no era lo que estamos buscando, se lo decimos. No nos quedemos solo con esa primera respuesta. Lo mismo, como comentaba, en el caso de que hicimos varias preguntas, le dimos más información o fuimos como iterando, digamos, en la conversación, hasta que realmente al final llegamos a la respuesta, a una respuesta convincente que estábamos esperando, que es realmente lo que queríamos. En ese momento le podemos preguntar, ¿qué te debería haber preguntado al principio para obtener esta respuesta? Y el propio chat nos va a decir cómo deberíamos haber hecho esa pregunta inicial, y esa pregunta nosotros la guardamos y luego la podemos reusar, ¿no? También poder usarlo para que nos enseñe a nosotros cómo preguntarle es súper poderoso. ¿Bien? Por otro lado, otra área súper importante, que también hablamos de la instrucción, que es básicamente la entrada, el texto que le damos al chat de entrada. Dentro de la instrucción está el contexto, ¿no? Es todos los detalles que le damos. Por ejemplo, no sé, quiero crear cierta publicidad para X producto, entonces los detalles del producto, para X público objetivo, los detalles del público objetivo, y bueno, y que esta publicidad va a ir en, no sé, LinkedIn, entonces hay un límite de caracteres, o sea, todos esos detalles es el contexto. Cuanto más detalles le demos, mejor va a ser la respuesta, ¿no? Porque nosotros también estamos como limitando qué queremos que nos responda y en base a qué queremos que nos genere esa respuesta. Entonces eso es súper importante, el tema de darle el contexto. Que si yo lo pienso, ¿no? A veces cuando tenemos que tenemos que enviarle a alguien una tarea, ¿no? No hablamos con esa persona, o sea, no tenemos la chance de tener una conversación, entonces le voy a asignar una tarea y le voy a pedir que la haga por mail. Entonces yo en el cuerpo del mail le tengo que detallar muchas cosas para que pueda hacer bien esa tarea, ¿no? Si yo, por ejemplo, solo tengo una interacción. Entonces acá es la misma idea. Cuanto más detalle le demos, mejor va a ser esa primera respuesta. Y si no, tenemos que ir en esta iteración hasta conseguir la respuesta que queremos y ahí sí pedirle que nos diga qué información o qué pregunta le deberíamos haber hecho al principio para obtener ese resultado. Entonces eso es un poco lo que replantea acá con el proporcionar contexto y restricciones para limitar lo que es la salida. Como había mencionado, pedirle que existen las fuentes, eso siempre es, cuando les pedimos información incluso, es siempre súper importante para evitar que nos dé información errónea. O sea, en general cuando le pedimos las fuentes, además de darnos una fuente y podemos chequear realmente si la fuente es válida o no, nos va a dar información que esté citada en algún lado y no la va a generar o alucinar, como se le dice en el caso de los modelos de inteligencia artificial. Otro tip que sirve muchísimo, y esto es cuando a veces tiene que hacer, le pedimos algo que requiera como cierto paso a paso, puede ser resolver un problema de matemática, o puede ser, no sé, generar un plan. Yo, por ejemplo, lo hice generar un plan de entrenamiento, ¿no? O generar un plan, una dieta, lo que sea, que requiera como cierto cierto razonamiento que va en varios pasos. Si nosotros le hacemos el pedido y además le decimos piensa paso a paso y luego resuelve lo que te estoy pidiendo, el resultado es mucho mejor. Incluso te va diciendo cómo va pensando o qué toma en cuenta para resolverlo. Y al momento de que lo va haciendo, hace de que el resultado sea acorde a lo que estamos esperando, o sea, el correcto. Así que eso también en muchos de las instrucciones que le damos, agregarle al final el piensa paso a paso, luego resuelve, ayuda muchísimo a mejorar la salida. Y el otro también es parecido, que esto también es un tema es un tema de cómo funciona el modelo, que no voy a entrar en detalle, pero decirle que piense en detenimiento antes de responder también ayuda mucho a que la respuesta sea la correcta. Y lo dejo ahí porque también no voy a entrar más en detalle de por qué esto es importante. Pero bueno, estos son tips súper concretos que pueden agregar a todas las instrucciones, prompt, como quieran llamarle, que le den al chat, y van a ver que en muchos casos mejora la salida o el resultado que nos da.
Y por último, de estas buenas prácticas súper generales, que capaz que ya varios lo han hecho, es esta idea de poder experimentar con distintas personas, formatos y estilos. Y acá hay algo súper importante que les quería traer para que lo piensen, ¿no? El chat, como les comenté, fue entrenado en billones de datos. Esos datos en realidad, imagínense como que son millones de personas hablando, ¿no? Millones de personas desde expertos en temas de biología, medicina, matemática, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos alguna pregunta concreta de un tema que nosotros queremos, o saber más información, o queremos que nos ayude, por ejemplo, en temas de marketing, si nosotros ponemos esta idea de que pueda actuar como cierto rol o actuar como cierta persona antes de cuál es la instrucción, lo que estamos haciendo es decirle, mira, yo sé que vos sabes de mucho y de muchas personas, pero yo quiero que te pongas en este rol, y además lo desafiamos al modelo, que actúes como, no sé, un experto en redes sociales, y en base a eso después sí le hacemos el pedido, ¿no? Y quiero que me ayudes a, no sé, generar una campaña para las redes de mi empresa que hace A, B y C. Ahí básicamente lo que hace el modelo es eh, que la respuesta venga de un experto de redes sociales. Es como limitando el alcance. Lo podemos pensar como que si yo le pregunto algo a un grupo grande de personas, me van a dar una respuesta mediocre, o en inglés sería average, pero si yo le hago una pregunta al experto en el tema, la respuesta va a ser mucho mejor. ¿Me explico? Y lo mismo lo podemos hacer con personas de la historia. Yo quiero saber, entender sobre la teoría de la relatividad, le puedo decir actúa como Einstein. Yo quiero que me responda Einstein, no quiero que me responda cualquier persona en la web que está hablando de la teoría de la relatividad. Entonces va a ir a citar a las fuentes donde Einstein habló, etcétera, etcétera. O sea, simplificándolo, un poco qué es lo que pasa por detrás, pero sirve mucho usar esta idea de que el modelo actúe como cierta persona, y ese actúa como puede ser literalmente nombre y apellido, si es alguien conocido, alguien histórico, o también puede ser un rol, un experto en cierta área, que es la que nosotros queremos que obtener información o que nos ayude. ¿Bien? Y el último, también relacionado a esto, es el darle ejemplos, que eso está más enfocado en si ustedes, digamos, usan el chat, por ejemplo, para escribir, el estilo de escritura, la forma en que nos da el resultado, etcétera, va a ser también el promedio de muchas personas. Nosotros lo que podemos hacer es lograr que el chat, por ejemplo, escriba con nuestro estilo. ¿Bien? Y ahí la forma de hacerlo es dándole ejemplos. Nosotros, por ejemplo, no sé, queremos escribir, en el caso de, yo decía, el correo electrónico, tengo que mandar un correo electrónico, yo le puedo compartir, además de pedirle qué quiero que contenga el correo electrónico, que se base en el estilo y en el tono que yo uso en mis correos, en mi forma de escribir, y le puedo dar ejemplos de correos que yo ya escribí. Y hasta le puedo decir, bueno, y de estos correos identificar cuál es mi estilo, cuál es mi voz, etcétera, que me diga eso y que eso mismo lo aplique a todos los correos nuevos que quiero que le pida. ¿Tá? Eso lo hace muy bien. Obviamente después se puede incluso pedirle específicamente, no sé, que escriba en primera persona en vez de tercera persona, se puede cambiar los textos que nos genera, pero esto es una forma fácil, a través de un ejemplo o algo que está escrito en algún lado, que a nosotros nos gusta la forma que está escrito, le podemos dar eso como parte de la entrada, ese texto, y pedirle que escriba o que genere texto basándose en ese y que tome en cuenta ciertas cosas que a nosotros nos parecen importantes. Puede ser el estilo, puede ser el tono, puede ser la voz, etcétera, etcétera. Entonces ahí logramos, en cierta manera, que se adapte más a nuestro propio estilo y que no quede como un texto generado por digamos, el promedio de muchas personas en las cuales se entrenó. Bien. Así que bueno, acá me está diciendo que haga un... A ver si no se rompe. Bien. Un reloads. Muy bien. Bueno, preguntas de esto o otras cosas que tengan ustedes como buenas prácticas, déjenla en el chat. Me encantaría también. Este tema podríamos hacerlo 3 sesiones. Hay muchísimo más para cubrir de lo que es instrucciones y cómo generar mejores instrucciones, qué tener en cuenta. Hay muchas que aplican a escribir, etcétera, etcétera. Así que, digamos, es súper breve lo que acabo de comentar, pero también que se vayan con algo concreto
para que lo puedan empezar a aplicar a partir de hoy mismo aquellos que están usando bastante seguido el chat. Bien. Y voy a rapidito, nos quedan 15 minutos y quiero todavía cubrir algún temilla más. Ejemplos de instrucciones, basándonos en esto que les comenté, ¿no? Algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, de ideas de producto es súper simple, pero me gustaba incluirla para que vean que se puede también adaptar a lo que ustedes necesitan, ¿no? Entonces acá lo que le pedí es que genere 5 ideas innovadoras para un producto ecológico que pueda mejorar la vida cotidiana de las personas, teniendo en cuenta la sustentabilidad y el impacto ambiental. Yo acá le estoy limitando, le estoy diciendo que son 5 ideas, no quiero 10, no quiero que genere ideas, entonces puede ser cualquier número. Le estoy dando un detalle de qué tipo de producto es, le estoy diciendo para qué es, le podría incluso decir más en detalle, por ejemplo, a qué tipo de persona apunta este producto, ya sea la edad, ya sea en qué país se encuentra, etcétera, etcétera, y que me importa además la sustentabilidad y el impacto ambiental. Esto es súper simple, ¿no? Y bueno, y ahí me generé ideas, algunas son bastante innovadoras, otras capaz que ya existen. Incluso yo esto lo he probado, le pueden, cuando estamos pensando en generar ideas, le podemos decir de que las ideas que generen que no sean ideas obvias, se lo podemos poner incluso como parte de la instrucción, si queremos como obtener más ideas, o que sean más creativas, etc. Ahí son como esas palabras claves que podemos usar como parte de la instrucción para poder generar como nuevas respuestas, ¿bien? Lo pueden aplicar de nuevo cambiando 5 ideas por otro tipo de ideas, qué tipo de producto, teniendo en cuenta todas ese contexto se le puede cambiar para generar otro tipo de ideas, teniendo en cuenta otro tipo de cosas, ¿no? Entonces también es como si se quiere, como un template que se puede usar para generar ideas. Después, para los que saben de programación, no voy a entrar mucho en detalle, como decía, lo podemos usar para que nos genere código, ¿no? En este caso, yo lo que le pedí es que escriba código en Python, que es un lenguaje de programación, para poder calcular la suma de todos los números pares en una lista, y además que utilice algo también que es de programación, que es una función, y que no emplee ciertas funciones predefinidas de suma. Entonces yo también le limité acá, yo quiero que me genere este código, que resuelva tal problema, y que además utilice ciertas técnicas o que no utilice ciertas técnicas, y lo hace muy bien. Aquí me generó el código, y básicamente además me dice qué es lo que hace, y tiene comentarios. Bien, esto es súper simple, pero digamos, sería la forma en pedirle al chat que nos genere código. Yo le puedo decir, por ejemplo, en otro lenguaje de programación que no sea Python, eso lo puedo cambiar. Y como yo les comentaba, también le puedo compartir mi código en la entrada y pedirle, por ejemplo, que lo revise, ver si hay algún error, o que me lo optimice. ¿Bien? Actúa como experto, yo puse 2. Lo he usado muchísimo por un tema que el equipo de marketing lo necesitamos. Que es actúa como social media manager, que sería la persona que maneja todas nuestras redes y las publicaciones. Entonces, ¿cómo comienzo en la instrucción con esta idea de actúa como? Quiero que actúes como social media manager, ¿no? Y esto de nuevo lo podemos cambiar por cualquier rol que a ustedes se les ocurra, dependiendo qué es lo que estamos buscando. Entonces acá ya le digo, mira, ser responsable de desarrollar y ejecutar campañas en todas las plataformas relevantes, interactuar con la audiencia, etcétera, etcétera. Y después le hago mi pedido, que en realidad es como mi primer pedido, porque yo lo que espero también dentro de este contexto de chat, que yo después le voy a seguir haciendo pedidos, y yo espero que ya tenga el contexto de que es un social media manager y no lo tengo que repetir cada vez que le hago preguntas, ¿no? Entonces me ayuda mucho ya como setear la persona y cómo quiero que actúe, y después puedo ir haciendo mis pedidos y seguir de nuevo esa conversación que les comentaba con mi social media manager, ¿no? Entonces acá yo le pedí que me ayudara a gestionar la presencia de organización en LinkedIn con el fin de aumentar la generación de oportunidades de negocio. Y me dijo, por supuesto, aquí tienes una estrategia de LinkedIn para seguir, que puedes seguir para aumentar la generación de oportunidades de negocio. Y bueno, y ahí me da una lista que realmente, digamos, que fue el pedido y no le dije mucho más, está súper bien. Yo después le puedo seguir preguntando, ¿no? En este caso yo me acuerdo que le pregunté, bueno, y para la parte de publicidad en LinkedIn, si quiero armar una campaña, explícame cuáles son los pasos, o qué tipos de campañas hay. Y me lo explicó súper bien. Y después le dije, bueno, y la fecha va a ser X fecha, estas son las características de
la campaña, ayúdame a generar los textos para la campaña. Y así como que seguimos el chat en ese rol de Social Media Manager, ayudándome a mí en uno de estos puntos, ¿no? Entonces también está bueno que se pueda hacer como doble clic y seguirle preguntando un punto para que nos dé más detalles, para que nos ayude, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y por último, hay otra que tengo para mostrarles, que capaz que no me da el tiempo hoy, pero hay otras herramientas, obviamente además del chat GPT, que usan inteligencia artificial generativa por detrás. Hay una que se llama Midjourney, que está diseñada para generar imágenes, o sea, en vez de generarnos texto como en la respuesta, nos genera una imagen. Funciona de manera similar, que le tenemos que dar una instrucción para generar esa imagen. Y esas instrucciones se pueden crear con el chat. O sea que el chat nos puede además ayudar, en base a un ejemplo que yo le paso, a generar instrucciones para nuevas imágenes y qué textos poner, y que sean, por ejemplo, no sé, más realistas, menos realistas, que tengan ciertas características, cierto tipo de cámara, de la luz, la apertura, etcétera, etcétera. O sea que también nos puede ayudar mucho para interactuar nosotros con otras herramientas de inteligencia artificial. Bien. Limitaciones, y ya con esto voy terminando. Que esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque hace que hagamos un mejor uso, obviamente, de la herramienta, y también son temas que hoy están en el ámbito público siendo discutidos, ¿no? Bueno, el primero, que ya lo mencioné más de una vez a lo largo de la charla hoy, son las imprecisiones, ¿no? Nos va a dar respuestas incorrectas, ya sea porque es información que no tiene, porque en el momento que se entrenó no existe esa información, no encuentra la respuesta, entonces, como siempre quiere, digamos, también en cierto sentido ayudar, va a tratar de responder, y lo hace de una forma tan convincente que si no pedimos la fuente vamos a creer que es verdad. Así que ese es mi tip, pedir la fuente y siempre revisarlo, ¿no? Ya sea algo de programación, matemática, lo que sea, tenemos que revisar que lo que nos está dando de salida es bueno y no copiarlo y pegarlo sin hacer esa revisión de una persona. Por otro lado está todo lo que es relacionado a sesgos y ética, perdón, que es un tema obviamente enorme y no nos da el tiempo de cubrir hoy, pero algo para que se queden también. Y esto está de vuelta relacionado a lo que vengo diciendo, que ya fue entrenado en base a miles y billones de datos. Esos datos ya contenían sesgos, ¿no? Entonces, lo que hoy hace el chat es, si nosotros no lo, digamos, controlamos, limitamos, es amplificar esos sesgos, ¿no? Entonces, muchas preguntas que le hacemos nos pueden venir con sesgos que ya existían en los datos de entrenamiento. Entonces, también hoy el equipo que está detrás del chat y también nosotros como usuarios somos responsables de no amplificar eso, ya sea cambiando la pregunta, cambiando el texto de salida, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por otro lado, la parte del uso ético. Como toda tecnología, no solo inteligencia artificial, puede ser usada con fines engañosos, tóxicos, polarizantes, generar lo que se conoce como fake news. Entonces yo creo que ahí también se está haciendo mucho trabajo para evitar el uso no adecuado de la tecnología. Como ustedes saben, hoy está libre, cualquiera puede acceder, pero, y relacionado al punto 3, que es el de privacidad, hoy, si nosotros toda la información que le compartimos al chat, ¿no? Ya sea las preguntas o si les compartimos, por ejemplo, como yo les decía, el CV de una persona o un correo nuestro para que nos copie el estilo, esa información la está usando el chat para seguir entrenando su modelo. Hay una opción para desactivar esto, que entiendo yo está en la versión paga, que es la que yo tengo, entonces no pude chequear si está en la gratuita, pero hay una opción dentro del chat donde le podemos pedir de que no usen nuestros datos para entrenar el modelo, y lo único que va a hacer es retener nuestros datos por un mes, solo para ver si hay algún problema de que lo estamos usando de una manera inadecuada, ¿no? Es como para tener cierto control del lado de ellos de cómo se está usando la herramienta. Pero hay una opción, que esto también salió hace unos meses, donde podemos decirle al chat y pedirle que no use nuestros datos. Más allá de eso, mi recomendación es que datos sensibles, que no querramos que estén por ahí siendo usados para entrenar a un modelo y quién sabe por quién, no los compartamos, ¿no? Eso es súper importante. Hay otras versiones o otras implementaciones de esta misma tecnología donde sí hay mucho más, o se tiene en cuenta la privacidad, hay más chequeos. Por ejemplo, deben haber escuchado que Microsoft tiene, digamos, incluso invirtió en la empresa que está detrás del chat, y Microsoft hoy, a las empresas especialmente,
les da una opción de poder acceder a la misma tecnología que tiene el chat, pero de una manera segura, ¿no? Entonces ahí sería como la alternativa a la hora de poder tener como privacidad en el contenido que le compartimos. Y por último, que esto lo mencioné también brevemente en uno de los ejemplos, tiene una limitación en acceso a datos, o sea, el chat conoce los datos en los que se entrenó y el contexto que nosotros le damos a la hora de darle una instrucción de entrada. ¿Bien? Entonces no le podemos hacer preguntas sobre información que no tiene acceso, información que capaz que es nuestra, que tenemos, no sé, en Dropbox, en nuestra computadora, donde sea que la tengamos. Entonces ahí hay como formas de sortear esa limitación. La más obvia es, en el momento que le hago la pregunta, le comparto la información que necesita. Si le estoy preguntando algo sobre, no sé, un PDF, bueno, copio el contenido del PDF, se lo comparto. Ojo que ahí hay un límite en la cantidad de palabras que le podemos compartir, capaz que tenemos que dividirlo, etcétera, etcétera. Y hay otras opciones como un poco más avanzadas, donde podemos crear como una memoria externa, ¿no? Podríamos conectar al chat como con una especie de base de datos, donde nosotros ahí guardamos los datos que necesitamos, hacemos una consulta que va primero a la base de datos, obtenemos el documento, por ejemplo, que tiene la respuesta, y eso recién después lo mandamos al chat. Eso requiere obviamente cierto desarrollo, implementación, no es únicamente yendo a la versión del chat que hoy conocemos todos, pero bueno, es una opción y se está usando muchísimo, en particular cuando necesitamos que acceda a datos que son nuestros, ¿no? Y sería como una memoria a largo plazo que tiene, que es extra a la memoria que tiene el chat en la cual se entrenó. ¿Bien? Recomendaciones, y con esto ya vamos cerrando. Yo conozco muchos cursos gratuitos que están en inglés. Acá recomiendo uno que se llama learnprompting.org para aquellos que quieran seguir enfocándose en temas de instrucciones. Y también sé que hay uno de Platzi, que es el primero que puse, que está en español, que salió hace poco, que también está súper bueno. Tiene varios reviews, yo no lo he hecho, pero de los que encontré en español es uno de los más completos. Y también les recomiendo ver estos videos, uno es de Nicolás Jodal y el otro es de Eduardo Mangarelli, donde hablan un poco también, más también general, qué trae esta nueva ola de inteligencia artificial generativa, con el chat como primera herramienta que ha tenido, digamos, también llegada mundial, y que nos ayuda un poco a entender cómo esto nos va a afectar hoy como personas, como equipos, como sociedad, etc. Así que les recomiendo, vean el nombre, después lo pueden buscar en YouTube. Y bueno, con eso terminamos. Nos quedó 2 minutos para preguntas y muchas personas en la oscuridad. Pero bueno, dejamos, Flor, si querés algún tiempo para alguna pregunta, o las guardamos y las responderemos más adelante. Sí, seguro. Primero, Sofi, gracias, súper claro todo, seguramente haga sentido también y lo podrán decir las personas que se sumaron. Está buenísimo el poder tener estos espacios, el generar estos espacios que sean de una manera como más cercana, ¿no? Y por eso la promesa de que los vamos a seguir generando y seguir profundizando a la medida que podamos. Ahí estaban compartiendo algunas preguntas, justo caímos ahí en la última parte en lo que tiene que ver con la información y el tema de la seguridad, y que vos respondías ahí un poco con esas cositas a tener en cuenta. También nos compartían algunos experimentos que han hecho. Viene una segunda vuelta, así que vamos a tener que ponernos a trabajar en eso. Ahí les compartí, perdón, Flor, los links a estos dos recursos, el de Platzi. Platzi es una plataforma online de aprendizaje, tienen cursos de todo tipo, tienen de Prompt Engineering, que es un poco lo que explicaba de instrucciones, y luego este otro es gratuito para aquellos que manejen inglés o más o menos se manejen inglés, se los recomiendo, porque es de los más completos que he visto, y tienen también muchísimo para... bueno, dice que está traducido en 9 lenguajes, hay que ver ahí si está en español ya. En su momento cuando yo lo hice y lo vi estaba en inglés, y hay muchos más. Yo una cosa que he hecho y les recomiendo es, hay ciertas personas o ciertas comunidades en LinkedIn, en Facebook, bueno, más que en Facebook, en Twitter capaz, que están todo el tiempo compartiendo instrucciones que les han funcionado. Yo no sé qué cantidad de cosas tengo guardadas por todos lados, que después cuando puedo las voy probando. Creo que eso también es algo que todos podemos hacer. Por ejemplo, no sé, si a mí me interesa, o yo trabajo mucho en el área de testing, o trabajo mucho en el área de marketing, bueno, ¿qué personas hoy están usando ChatGPT para ese objetivo?
seguirlas, suscribir a las newsletters que tengan o lo que sea, que ahí se comparte muchísima información, y como esto es algo que está cambiando muy rápido, también nos ayuda a estar bastante al día de qué es lo nuevo, ¿no? Que eso es lo otro que no hablé hoy, pero yo esta misma presentación la hice hace unos meses en la interna, bueno, un poco modificada, pero similar, y muchas cosas cambiaron ya en meses. Así que también eso es otra recomendación, es que esto, en cierto sentido, sentimos que hace ya un tiempo está, pero la velocidad a la que va cambiando y se van liberando nuevas herramientas, opciones, etcétera, etcétera. Yo no hablé ni siquiera de los plugins de ChatGPT, pero es otra área también para que charlemos. Así que también mi invitación es eso, es a mantenerse actualizados, enfocados en donde nosotros hoy nos puede aportar valor, ¿no? Entonces ahí va un poco mi recomendación de cierre. Muchísimas gracias, Sofi. Bueno, estamos a las órdenes, como saben, nos pueden contactar a Reconvertite, con gusto de poder acompañarlos, y sigamos en contacto para los próximos encuentros. El último miércoles del mes que viene nos vamos a estar reuniendo, así que ya les haremos llegar la invitación. Gracias, Sofi. Gracias a todos. Gracias a todos, saludos.